Fue hace más de 12 años, un 30 de enero del 2013, cuando Raúl Jiménez hizo su debut con la selección mexicana en un partido amistoso frente a Dinamarca. Meses más tarde, en la Copa Oro de ese mismo año, anotaría su primer gol con la camisa tricolor, marcando el primer tanto de una victoria por 2-0 sobre Canadá en la segunda jornada de la fase de grupos. Desde entonces, el Lobo de Tepeji ha añadido más de un centenar de partidos a su carrera como seleccionado nacional, con 111 apariciones en las que ha marcado un total de 40 goles, que lo convierten en el tercer máximo anotador en la historia de la selección mexicana, solo 12 por detrás del primer lugar ocupado por Javier Hernández y a 6 de Jared Borghetti en la segunda posición. Sus 2 anotaciones ante Panamá para conquistar la Liga de Naciones de CONCACAF lo hicieron superar a Cuauhtémoc Blanco en la privilegiada lista. Y más allá de sus goles, las recientes actuaciones con la camisa tricolor, al igual que su brillante presente con el Fulham en la Liga Premier de Inglaterra, confirman que el suyo es uno de los más brillantes regresos futbolísticos de la última época, tras 2 fatídicos años de incertidumbre por una lesión que puso en riesgo no solo su carrera, sino su vida misma. Es un gran logro, deja tú de lado los goles, el trabajo del equipo, cuando tuvimos que defender lo hicimos, cuando tuvimos que atacar lo hicimos de igual manera, entonces hay que ser inteligentes, manejar los partidos y bueno, ahí está esta que se nos había negado. Esta es la historia de Raúl Jiménez, el delantero mexicano que por un instante vio todo perdido para regresar más fuerte y perfilarse como una de las principales cartas de todo el fútbol mexicano rumbo a una nueva Copa del Mundo. Para la Fórmula es Ángel Ricalde. Bueno, pues ahí está Raúl Jiménez. Tiene un gran mérito lo de Raúl Jiménez. Ya olvidémonos del aspecto futbolístico, la cantidad de goles, qué buenos goles hace. Veíamos el de Panamá, aquel que le metió en el Estadio Azteca cuando estábamos empatados a 1 y fue el 2-1, un golazo de chilena. Pero ahora, independientemente de todo esto, el haber regresado de la terrible lesión que sufrió, mis respetos para Raúl Jiménez. Oye, que digo, el tema 40 goles, Raúl Jiménez, por ahí hay uno que está en debate, pero vamos a dejarlo en 40. Perdón que te interrumpa, el que está en debate es uno que le mete a Martinica. Sí. Y como Martinica está no está en la FIFA, es de los pocos países en el mundo que no está en la FIFA, hay quien se lo quita, hay quien se lo pone, pero bueno, les digo una cosa, lo metió. Sí, bueno, vamos a ponerle a 12 goles de Javier Hernández, a 6 de Jared Borghetti. Aquí 2 preguntas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Raúl no se hubiera lastimado? Ya estaría en primer lugar. Estaría, si no en primer lugar, muy cerca del primer lugar, sí, ¿no? Probablemente. Y ahora, pues, ¿cuántos partidos le faltan a Raúl con la selección nacional, ¿no? O sea, todo lo que va a jugar de preparación, más la Copa Oro, que seguramente irá, y bueno, y la Copa del Mundo, así que tiene una gran posibilidad Raúl Jiménez de convertirse en el máximo goleador de la selección, y además de todo, creo que su único pendiente en la selección es jugar una Copa del Mundo, porque no ha podido jugar como titular bien una Copa del Mundo, Raúl Jiménez. Bueno, porque cuando fue al Mundial no estaba para el Mundial. Primero, en Brasil no jugó, porque estaba Uribe, y por situaciones diferentes no jugó. Y en el Mundial anterior, pues estaba lesionado, ¿no? Bueno, finalmente, este es su Mundial, ¿no? Este es su Mundial. En su casa, con su gente, es el Mundial de Raúl Jiménez, que el gusto que me da que esté de regreso, que meta goles, de veras, mis respetos para Raúl Jiménez. En fin, ahí está la selección. Otra cosa que hay que destacar, también lo dijo Raúl en la entrevista que le hicieron, es señalar que independientemente que no se jugó bien el sacrificio del equipo, porque todos defendían, todos defendían, Jiménez, Santi, regresaban a defender y lo hacían muy bien. El sacrificio que tuvo el equipo, todo eso son cosas positivas, ¿no? Todo eso es lo que hay que ir puliendo para que este equipo en el futuro juegue mejor. Ahora, yo prefiero tener un equipo como el que tenemos ahora con el Vasco Aguirre a tener un equipo como el que tuvimos con Martino, que jugó bien 2 años antes de la Copa del Mundo y cuando llegó el Mundial, nanay. Sí, al final sabemos que la intensidad que le mete
Javier Aguirre no se va a bajar nunca y es la bandera que va a tener este equipo. Ahora poco a poco hay que ir jugando mejor al fútbol y también revisando las 2 alineaciones que puso en la Nations League. Tampoco hay mucho más, o sea, esto va a ser lo que vamos a ver de México básicamente en el Mundial, ¿no? Por ahí a lo mejor puede resurgir alguno, puede regresar otro, pero no hay mucho más, no tenemos mucho más, Raúl. Mira, yo creo que en estos partidos vimos al 70% de la selección mexicana. O sea, algunos otros pueden entrar, sí pueden entrar, y algunos van a salir, ¿no? Que también sucede con frecuencia en las selecciones que se preparan para Copas del Mundo cuando llega el Mundial. Y yo sí creo que casos como el de Charly Rodríguez, como el del Chino Huerta, tienen que mejorar mucho con la selección, el de Luis Romo con la selección, tienen que mejorar mucho, pueden quedar fuera de la selección. ¿Por qué? Porque hay otros jugadores que lo pueden hacer mejor. Lira jugó un buen partido. Muy buen partido. Sí, ese podría decirle a Romo con permiso, aquí estoy, ¿no? Oye, centrales, César Montes y Johan Vázquez, sabemos que son muy buenos. Tienes allá a Ramón Juárez, que es muy buen central. Está el Chiquete Orozco también, que a mí me parece zurdo, muy bueno. En determinado momento puede llegar a jugar a Israel Reyes. Pero bueno, ahora Reyes jugó de lateral derecho, por cierto, jugó un gran torneo. Pero aquí la pregunta es, ¿laterales derechos o izquierdos? No tenemos muy tantos, pocos. O sea, Gallardo, también a mí me parece que Gallardo normalmente con la selección es muy cumplidor, pero buscas laterales y tampoco hay... De izquierdos tenemos a Arteaga también, que ahorita no anda tan bien. Angulo, que tampoco es un lateral que vaya tan bien al ataque. Ese es el asunto, ¿no? Defiende muy bien, pero no va tan bien al ataque. Y por el lado derecho, uno piensa que tarde o temprano el Kevin puede llegar mejorando su nivel, ¿no? De acuerdo. Pero sí es en donde aún nos falló. En centrales andamos muy bien. Muy bien. Y ahora, porteros, bueno, porteros sí tenemos varios, pero les digo una cosa, del nivel de Malagón nada más tenemos uno, Sí. Porque entre Malagón y el Tala en este momento hay una gran diferencia. Que por cierto, nunca había jugado Malagón con la selección un partido o un torneo con esta presión, Se había jugado amistosos y había jugado... pero nunca había jugado un torneo con esta presión, que al final es diferente, muy diferente. Aunque juegues en el América, que es un equipo mediático, el jugar con la selección y jugar un trofeo es muy diferente. Hizo un atajadón extraordinario en el partido de ayer. Ahora, hablar de Panamá ha mejorado muchísimo. Mucho. Pero muchísimo. Juega bien Panamá, le falta contundencia, sí, le falta el dominio que tiene, generarlo de una manera más constante, pero que ha mejorado muchísimo. Yo no entendí ayer por qué nos dejaron de atacar, la verdad. Yo tampoco. No entendí, porque nos estaban dominando y de repente dejaron de atacarnos y se tiraron para atrás, y ahí es cuando México otra vez recupera la confianza y empieza a llegar un poco más, pero cuando nos atacaron nos pusieron en serios predicamentos. Yo no sé si se asustaron porque ya iba a acabar el partido y prefirieron ser un poco más precavidos. Ahora, el penal con el que ganamos, yo sí soy... técnico de Panamá, directivo de Panamá, yo sí investigo a Córdoba el de la mano, Sí. Es increíble que haya cometido esa mano, pero increíble. Regresamos. Si te perdiste